Imagina esto, una mujer elegante, de piel oscura, con una presencia que irradia poder y confianza, es humillada frente a todo un avión por una azafata que actúa por puro prejuicio. La escena es tan indignante que te hará hervir la sangre, pero lo que sucede después es una lección de justicia que no olvidarás. Si esta historia te sacude, grita ¡Justicia! En los comentarios y déjanos saber de dónde nos escuchas. Dale like si quieres más historias que te hagan sentir el peso de la verdad. Prepárate, porque esto apenas comienza. En el corazón de un avión repleto, el ambiente de la cabina de primera clase era un murmullo de lujo y expectativa. Los pasajeros, envueltos en sus trajes caros y conversaciones discretas, se acomodaban en sus asientos de cuero mientras el aroma del café recién servido flotaba en el aire. Entre ellos estaba Ana María Torres, una mujer de unos 40 años, cuya presencia era imposible de ignorar. Su traje sastre azul oscuro, perfectamente cortado, abrazaba su figura con elegancia, y su bolso de cuero brillante colgaba con naturalidad de su hombro. Su rostro, sereno pero firme, reflejaba una confianza que no necesitaba alardear. Mientras avanzaba por el pasillo, algunas miradas curiosas la siguieron, pero Ana María no se inmutó. Encontró su asiento, 2A, colocó su bolso en el compartimento superior con un movimiento preciso y se sentó, sacando un cuaderno negro y una pluma estilográfica. Sus manos, adornadas con un anillo de plata sencillo pero sofisticado, comenzaron a escribir con trazos rápidos y seguros. No era solo una pasajera más, era una fuerza, una ejecutiva de alto calibre, accionista mayoritaria de la aerolínea y miembro clave de su junta directiva. Pero nadie en ese avión, salvo ella misma, lo sabía aún. La azafata principal, Carla Ramírez, recorría el pasillo con un aire de autoridad que rozaba la arrogancia. Su uniforme impecable, con el logo de la aerolínea brillando en su solapa, contrastaba con la tensión en su rostro. Sus ojos, agudos como cuchillos, escaneaban a cada pasajero con una mezcla de escrutinio y desdén. Cuando llegó a la fila de Ana María, se detuvo. Su mirada se clavó en ella, deteniéndose más tiempo del necesario. Ana María, ocupada en sus notas, apenas levantó la vista, pero sintió el peso de esa mirada, como si estuviera siendo medida, juzgada. Carla continuó su camino, pero algo en su postura sugería que no había terminado con Ana María. Los pasajeros cercanos notaron el momento, un murmullo sutil recorriendo la cabina. «¿Qué está pasando?», susurró una mujer a su compañero, mientras el ambiente se cargaba de una tensión silenciosa. Minutos después, Carla regresó, su rostro ahora endurecido, su tono cortante, pero disfrazado de profesionalismo. «Disculpe, señora», dijo, plantándose frente a Ana María, con los brazos cruzados. «¿Puedo ver su boleto, por favor?». Ana María alzó la mirada, su expresión calmada, pero con un destello de sorpresa. Sin decir una palabra, sacó su pase de abordar y se lo entregó. Carla lo examinó con una intensidad innecesaria, sus dedos tamborileando sobre el papel. El boleto era válido, impecable, con el nombre de Ana María Torres claramente impreso junto al asiento 2A de primera clase. No había error alguno, pero el rostro de Carla se torció en una mueca de incomodidad. Devolvió el boleto con un gesto brusco, murmurando un «gracias», apenas audible, y se alejó. Pero sus ojos volvieron a Ana María, como si algo en ella le molestara profundamente. Los pasajeros cercanos intercambiaron miradas, algunos frunciendo el ceño, otros susurrando. «¿Por qué la está molestando?», murmuró Luis, un hombre de mediana edad sentado en el pasillo opuesto, sus manos apretando los reposabrazos con indignación. Ana María, imperturbable, regresó a su cuaderno, sus trazos precisos y seguros. Pero la calma que proyectaba
era solo la superficie de un volcán a punto de estallar. Carla, tras un breve intercambio en voz baja con otra azafata en la cocina del avión, regresó con pasos decididos. Esta vez, su tono era más frío, más autoritario. «Señora, necesito que venga conmigo un momento», dijo, su voz cortando el aire como un látigo. Ana María levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Carla en un choque silencioso de voluntades. Sin decir una palabra, recogió sus pertenencias con una calma que desconcertaba y siguió a Carla por el pasillo. Los pasajeros de primera clase se quedaron en silencio, sus ojos siguiendo la escena. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros susurraron con indignación. «¿Qué está haciendo?», dijo una mujer mayor, doña Rosa, con un tono que mezclaba incredulidad y enojo. «Esa mujer no hizo nada malo». Carla escoltó a Ana María hasta la sección de clase económica, donde el espacio era más estrecho, los asientos más apretados y el ambiente más ruidoso. La llevó a un asiento en el medio de una fila, rodeado de pasajeros que la miraron con curiosidad. «Parece que hubo un error con su boleto», dijo Carla, su voz impregnada de una condescendencia que hizo hervir la sangre de quienes la escucharon. «Tendremos que resolverlo más tarde. Siéntese aquí». Ana María, sin inmutarse, se acomodó en el asiento con una dignidad que contrastaba con la humillación que Carla intentaba infligirle. Colocó su bolso bajo el asiento, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje con dedos rápidos y precisos. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos brillaban con una intensidad que prometía consecuencias. Los pasajeros a su alrededor no podían apartar la mirada. «Esto es indignante», susurró Luis, quien había seguido la escena desde primera clase, su voz temblando de rabia. «¿Cómo se atreve a tratarla así? Y aquí viene el momento que te hará apretar los puños». Mientras Ana María se sentaba, Carla, creyendo que nadie la escuchaba, murmuró en voz baja a otra azafata. «Sofía, una joven de rostro amable pero visiblemente incómoda. No sé cómo alguien como ella terminó en primera clase. No parece de las que viajan así, ¿verdad?». Las palabras de Carla, cargadas de desprecio y prejuicio, fueron escuchadas por un pasajero cercano, un hombre de traje caro, que no pudo contener su arrogancia. «Tienes razón», dijo en voz alta, riendo con sorna. «Seguro compró ese boleto, con millas robadas, o algo por el estilo». La risa cruel del hombre resonó en la cabina, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Los pasajeros de clase económica se giraron, sus rostros reflejando una mezcla de shock y furia. Doña Rosa, sentada unas filas atrás, se puso de pie, temblando de indignación. «¿Cómo se atreven a hablar así?», exclamó, su voz quebrándose pero firme. «Esa mujer tiene más clase en un dedo que todos ustedes juntos». Los murmullos de apoyo se extendieron como un incendio, y la cabina se llenó de una energía cargada de enojo. Sofía, la joven azafata, bajó la mirada, claramente avergonzada. Intentó murmurar algo a Carla, pero ésta la ignoró, regresando a primera clase, con una sonrisa de satisfacción que solo avivó la furia de quienes la observaban. Ana María, sin embargo, no reaccionó ante las palabras venenosas de Carla ni del pasajero arrogante. Su calma era inquietante, como el silencio antes de una tormenta. Sacó su teléfono nuevamente, escribió otro mensaje breve y lo guardó, sus labios curvándose en una sonrisa apenas perceptible. No necesitaba gritar ni montar una escena. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada palabra, cada mirada despectiva, cada acción de Carla estaba siendo registrada, no solo por Ana María, sino por los pasajeros que ahora la veían como una figura de dignidad en medio de una injusticia flagrante. En primera clase, Luis no podía quedarse callado. Se inclinó hacia doña Rosa, sus manos temblando de rabia. «¿Cómo puede alguien tratar a otra persona así? Es puro racismo».
dijo, su voz baja pero cargada de furia. Doña Rosa asintió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. He visto esto demasiadas veces, respondió. Mi hija pasó por lo mismo hace años en un vuelo. La humillaron solo por ser quien es. Esto no puede seguir así. La conversación entre ellos encendió más murmullos entre los pasajeros, quienes comenzaron a compartir historias propias de discriminación, cada relato alimentando la indignación colectiva. La cabina de primera clase, antes un lugar de lujo y comodidad, ahora era un hervidero de emociones encontradas, con Carla en el centro de las miradas acusadoras. Mientras tanto, en la cocina del avión, Sofía intentó hablar con Carla. «Carla, creo que te equivocaste con esa pasajera», dijo tímidamente, su voz temblando por el miedo a enfrentarse a su superior. Carla la miró con desprecio, cruzando los brazos. «No me digas cómo hacer mi trabajo, Sofía. Esa mujer no encajaba en primera clase. Punto. Hice lo que tenía que hacer». La respuesta de Carla, tan fría y desprovista de empatía, hizo que Sofía retrocediera, su rostro pálido. Pero las palabras de Carla no pasaron desapercibidas. Otro pasajero, sentado cerca de la cocina, escuchó el intercambio y susurró a su compañero: «Esto es inaceptable. Alguien tiene que hacer algo». La semilla de la rebelión ya estaba plantada, y el ambiente en el avión se volvía cada vez más tenso, como una cuerda a punto de romperse. Ana María, desde su asiento en clase económica, observaba todo con una calma que desarmaba. Sus manos descansaban sobre su cuaderno, pero sus ojos seguían cada movimiento de Carla, cada gesto, cada palabra. No era solo una pasajera humillada, era una mujer con poder, con conexiones y con un plan. Mientras los pasajeros continuaban murmurando, algunos acercándose para ofrecerle palabras de apoyo, Ana María respondía con una sonrisa cortés pero distante. «Todo está bajo control», dijo a una joven que le preguntó si estaba bien, su voz suave pero cargada de autoridad. Nadie sabía que, en ese momento, Ana María ya había contactado a la oficina ejecutiva de la aerolínea. Su mensaje era claro: «Monitoreen la situación. Esto no quedará así». La tormenta que Carla había desatado estaba a punto de volverse contra ella, y Ana María estaba lista para asegurarse de que la justicia llegara con toda su fuerza. En la cabina de mando, el capitán recibió una llamada que hizo que su rostro se tensara. «Entendido», dijo con voz grave, colgando el teléfono. La voz al otro lado había sido clara. Ana María Torres no era una pasajera común. Era una accionista mayoritaria, una figura influyente en la aerolínea, y su humillación pública no sería tolerada. El capitán sabía que las consecuencias serían severas, pero Carla, ajena a todo, seguía moviéndose por la cabina de primera clase, con una confianza que pronto se desmoronaría. Los pasajeros, liderados por Luis y doña Rosa, comenzaron a hablar más alto, sus voces llenas de indignación. «¿Quién se cree que es?», dijo Luis, su tono subiendo mientras miraba a Carla desde su asiento. «Esto es una vergüenza para la aerolínea». Doña Rosa, con lágrimas de rabia en los ojos, añadió: «Esa mujer merece respeto, no ser tratada como una criminal». La tensión en el avión era palpable, como un cable eléctrico expuesto chispeando peligrosamente. Cada mirada, cada susurro, cada gesto de Carla alimentaba la furia de los pasajeros, que ahora veían en Ana María no solo a una víctima, sino a una figura de resistencia. Ella, sentada en su estrecho asiento de clase económica, no necesitaba gritar ni pelear. Su calma era su arma, y cada segundo que pasaba la acercaba más a un ajuste de cuentas que haría temblar a Carla hasta el núcleo. La injusticia que había comenzado con un simple error, ahora era una bomba de tiempo, y el reloj seguía corriendo. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, grita «Justicia» en los comentarios y comparte de dónde nos escuchas.
Dale like si quieres que esta lección de karma llegue a más personas. Esto no termina aquí. La tormenta apenas comienza. El avión surcaba los cielos a 30.000 pies, pero la calma aparente de la cabina era solo una fachada. La humillación pública de Ana María Torres, una mujer poderosa y accionista mayoritaria de la aerolínea, había encendido una chispa de indignación que ahora ardía como un incendio forestal. La azafata Carla Ramírez, con su arrogancia intacta, seguía moviéndose por la cabina de primera clase, ajena a la tormenta que se avecinaba. Pero cada mirada de desprecio, cada murmullo de los pasajeros, cada palabra cargada de prejuicio que había pronunciado, estaba a punto de volverse en su contra. La furia colectiva crecía, y Ana María, desde su asiento en clase económica, observaba todo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Esto no era solo una injusticia, era un desafío, y ella estaba lista para responder con la fuerza de un huracán. En la cabina de primera clase, el ambiente era un hervidero de emociones contenidas. Los pasajeros, que minutos antes disfrutaban de sus bebidas y charlas triviales, ahora intercambiaban miradas cargadas de enojo. Luis, el hombre que había defendido a Ana María desde el principio, no podía contener su furia. Sus manos apretaban los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le emblanquecían. «Esto es inaceptable», murmuró a su vecina, doña Rosa, cuya mirada ardía con una mezcla de tristeza y rabia. «Esa azafata no tiene idea de con quién se metió, pero alguien tiene que pararla». Doña Rosa asintió, su voz temblando mientras hablaba. «He vivido lo suficiente para ver este tipo de cosas una y otra vez. Mi hija, mi nieta, siempre es lo mismo. ¿Cuándo van a aprender?». Su relato personal, cargado de dolor, resonó entre los pasajeros cercanos, quienes comenzaron a compartir sus propias historias de discriminación. Una joven ejecutiva, sentada unas filas atrás, alzó la voz. «A mí me pasó en un restaurante caro. Me pidieron que mostrara mi reservación 3 veces, como si no perteneciera ahí. Es puro racismo». Las palabras encendieron aún más la cabina, y las miradas de los pasajeros se volvieron hacia Carla, quien seguía sirviendo bebidas con una sonrisa forzada, como si nada hubiera pasado. Carla, sin embargo, no estaba tan segura como aparentaba. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía el peso de las miradas. Los pasajeros ya no eran discretos. Algunos la señalaban directamente, susurrando sin cuidado. «Esa es la azafata que la sacó de primera clase», dijo un hombre en voz baja a su esposa, quien frunció el ceño con desaprobación. «Qué vergüenza para la aerolínea». Carla apretó los dientes, intentando mantener la compostura, pero la tensión en su rostro era evidente. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía un vaso de champán, derramando unas gotas sobre la bandeja de un pasajero. El hombre, un empresario de traje impecable, alzó una ceja pero no dijo nada, aunque su mirada de desprecio fue suficiente para hacer que Carla sintiera un nudo en el estómago. Se disculpó rápidamente y se retiró a la cocina, donde Sofía, la joven azafata, la esperaba con una expresión de preocupación. «Carla, creo que esto se está saliendo de control», dijo Sofía, su voz baja pero urgente. «Los pasajeros están hablando, y no es bueno. Deberías disculparte con esa mujer antes de que sea demasiado tarde». Carla la fulminó con la mirada, su orgullo herido como una bestia acorralada. «¿Disculparme? ¿Por hacer mi trabajo? No seas ridícula, Sofía. Esa mujer no pertenecía a primera clase, y yo tomé una decisión. Punto». Su tono era cortante, pero había un temblor en su voz que traicionaba su inseguridad. Sofía retrocedió, mordiéndose el labio. Había trabajado con Carla durante meses y sabía que su terquedad era una fortaleza, pero también su mayor debilidad. «Solo digo que te equivocaste», insistió Sofía, más valiente esta vez. Su boleto era válido.
No tenías ninguna razón para moverla. ¿Y si esto llega a los jefes? Carla soltó una risa sarcástica, cruzando los brazos. Que llegue a donde quiera. Nadie va a hacer un escándalo por una pasajera más. Pero sus palabras sonaban vacías, incluso para ella misma. Mientras tanto, en clase económica, Ana María seguía siendo el centro de atención, aunque no lo buscara. Su calma era como una bofetada silenciosa a la arrogancia de Carla. Sentada en su estrecho asiento, con el cuaderno cerrado sobre su regazo, observaba el caos que había desatado con una serenidad que desconcertaba a todos. Los pasajeros a su alrededor no podían evitar mirarla, algunos con curiosidad, otros con admiración. Una joven madre, sentada con su pequeño hijo a unas filas de distancia, se inclinó hacia ella. «Señora, lo que le hicieron fue injusto», dijo en voz baja, sus ojos llenos de empatía. «Nadie debería pasar por eso». Ana María le dedicó una sonrisa cálida pero breve. «Gracias por tus palabras», respondió, su voz suave pero firme. «No te preocupes, esto se resolverá». La joven asintió, aunque la curiosidad ardía en su mirada. Había algo en Ana María que hacía imposible dudar de ella. Su presencia era magnética, como si supiera exactamente cómo y cuándo golpear. Y entonces, la indignación alcanzó un nuevo nivel. En primera clase, Luis decidió que ya había tenido suficiente. Se puso de pie, su voz resonando con una furia contenida que hizo que todos giraran a verlo. «Oye, azafata», gritó, señalando a Carla, quien se congeló en medio del pasillo. «Lo que le hiciste a esa mujer fue una vergüenza. Exijo que la regreses a su asiento ahora mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pasajeros de primera clase contuvieron el aliento, mientras los de clase económica, que podían escuchar el altercado, comenzaron a murmurar con aprobación. Doña Rosa se levantó también, su bastón golpeando el suelo con fuerza. «¡Escucha al hombre!», exclamó, su voz temblando de rabia. «Humillaste a esa señora sin ninguna razón. Esto no es solo un error, es una falta de respeto». La cabina estalló en un coro de murmullos, algunos pasajeros aplaudiendo, otros gritando «¡Vergüenza! ¡Y justicia!». Carla, atrapada en el centro de la tormenta, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su rostro se puso pálido, y por un momento pareció que iba a responder con su habitual arrogancia. Pero entonces, el pasajero arrogante de antes, el que había apoyado sus comentarios racistas, decidió meterse. «¡Cálmense todos!», gritó, levantándose de su asiento con una sonrisa burlona. La azafata solo estaba haciendo su trabajo. Esa mujer no parecía de primera clase, y todos lo sabemos. ¿Por qué están haciendo tanto drama? Sus palabras fueron como gasolina en un incendio. Los pasajeros estallaron en gritos de indignación. «¡Racista!», gritó una mujer joven, señalándolo con el dedo. «Eso es lo que eres, un racista». Luis dio un paso hacia él, sus puños apretados. «¡Repite eso, imbécil!», rugió, su voz temblando de furia. El ambiente estaba al borde del caos, y Sofía, desesperada, intentó calmar a la multitud, pero su voz se perdió en el tumulto. En medio de la conmoción, Ana María permanecía inmóvil, su mirada fija en el respaldo del asiento frente a ella. No necesitaba unirse al caos. Su silencio era más poderoso que cualquier grito. Sacó su teléfono y escribió un mensaje más. «La situación está escalando. Asegúrense de que el equipo esté listo en tierra». Su calma era una declaración de guerra, y cada segundo que pasaba, apretaba más el lazo alrededor del cuello de Carla. En la cabina de mando, el capitán recibió otra llamada de la oficina ejecutiva. La voz al otro lado era firme, casi cortante. «Capitán, la pasajera en cuestión es Ana María Torres, accionista mayoritaria y miembro de la junta directiva.
Lo que ocurrió en ese avión es inaceptable. Necesitamos un informe completo, y la azafata responsable debe rendir cuentas de inmediato. El capitán colgó, su mandíbula tensa. Sabía que esto no era solo un incidente. Era una crisis que podía costarle la carrera a alguien, y ese alguien era Carla. Carla, ajena a la llamada, intentaba recuperar el control en primera clase, pero sus esfuerzos eran inútiles. Los pasajeros ya no la veían como una figura de autoridad, sino como una villana. Doña Rosa, con lágrimas de rabia en los ojos, se acercó a ella, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Tú no entiendes el daño que hiciste, ¿verdad? No solo humillaste a esa mujer, humillaste a todos los que alguna vez hemos sentido que no pertenecemos por el color de nuestra piel. Esto no se queda así. Carla retrocedió, su confianza desmoronándose. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Por primera vez, sintió el peso de sus acciones, pero su orgullo seguía siendo una barrera infranqueable. No hice nada malo, murmuró, más para sí misma que para doña Rosa. Pero nadie la creía, ni siquiera ella misma. Sofía, incapaz de soportar más la situación, decidió actuar. Se acercó a Ana María en clase económica, su rostro lleno de vergüenza. Señora, no sé cómo disculparme por lo que pasó, dijo, su voz temblando. No todos pensamos como ella. Lo que hizo estuvo mal, y yo solo quiero que sepa que lo siento. Ana María la miró, su expresión suavizándose por un momento. Gracias, Sofía, respondió, leyendo su placa de identificación. Tu amabilidad significa algo, pero esto no se trata de disculpas, se trata de responsabilidad. Sus palabras, aunque suaves, eran como un martillo golpeando un clavo. Sofía asintió, sintiendo el peso de la situación, y regresó a la cocina, donde Carla la esperaba con una mirada fulminante. ¿Qué estabas haciendo?, espetó Carla. No te metas en esto, Sofía. Esto no es tu problema. Pero Sofía, por primera vez, alzó la voz. Es el problema de todos, Carla. Lo que hiciste fue injusto, y ahora todos lo están pagando. El enfrentamiento entre las dos azafatas fue como una chispa en un polvorín. Los pasajeros cercanos, que habían escuchado el intercambio, comenzaron a aplaudir a Sofía, sus voces resonando con un «¡Bravo!» que hizo que Carla se encogiera. La cabina estaba al borde de un motín, y Carla, por primera vez, sintió que había perdido todo el control. Intentó regresar a sus tareas, pero cada movimiento suyo era escrutado, cada palabra escuchada con desprecio. Los pasajeros de primera clase comenzaron a escribir en sus teléfonos, algunos grabando videos discretamente, otros enviando mensajes a sus contactos. «Esto tiene que saberse», murmuró la joven ejecutiva, sus dedos volando sobre la pantalla. «La gente necesita saber lo que esta aerolínea permite». En clase económica, Ana María seguía siendo una isla de calma en medio del caos. Cada vez que un pasajero se acercaba para ofrecerle apoyo, ella respondía con una sonrisa cortés pero distante, como si supiera que no necesitaba sus palabras para ganar esta batalla. Sacó su cuaderno y escribió una nota breve, sus dedos moviéndose con precisión quirúrgica. Luego, cerró el cuaderno y lo guardó, sus ojos fijos en el horizonte que se veía por la ventana. No era solo una pasajera humillada, era una estratega, y cada movimiento suyo estaba calculado para maximizar el impacto. Los pasajeros a su alrededor sentían su poder, aunque no entendían completamente quién era. «Esa mujer no es cualquiera», susurró la joven madre a su esposo, su voz llena de admiración. «Va a hacer que esa azafata pague caro». En la cocina, Carla intentaba recomponerse, pero el peso de las miradas y los murmullos la estaba aplastando. Se apoyó contra el mostrador, su respiración acelerada. Sofía la observó desde la distancia, dividida entre la lástima y la indignación.
Carla, todavía estás a tiempo de hacer lo correcto, dijo finalmente, su voz más firme de lo que ella misma esperaba. Ve y discúlpate. Es lo único que puede salvarte ahora. Pero Carla, atrapada en su propio orgullo, negó con la cabeza. No hice nada malo, repitió, como un mantra, pero cada vez que lo decía, sonaba menos convincente. El intercomunicador sonó, y la voz del capitán resonó en la cocina. Carla, ven a la cabina de mando. Ahora. Su tono era frío, autoritario, y Carla sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cuando llegó a la cabina, el capitán la esperaba con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Esto era serio. Acabo de recibir una llamada de la oficina ejecutiva, dijo, cruzando los brazos. La pasajera que moviste no es cualquiera, es Ana María Torres, accionista mayoritaria y miembro de la Junta. Lo que hiciste no solo fue un error, fue una violación grave de las políticas de la aerolínea. Prepárate, porque esto no termina aquí. Carla sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Intentó balbucear una explicación, pero el capitán la cortó. No quiero excusas. Quiero que entiendas la gravedad de lo que hiciste. Cuando aterricemos, vas a rendir cuentas. Carla salió de la cabina con las piernas temblando, su mente un torbellino de miedo y negación. Por primera vez, se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. En clase económica, Ana María revisó su teléfono una vez más. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Todo está listo. El equipo te espera en tierra. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. No necesitaba gritar ni pelear. Su poder estaba en su estrategia, en su capacidad para mover los hilos desde las sombras. Mientras los pasajeros seguían murmurando, algunos grabando videos, otros escribiendo quejas en sus teléfonos, Ana María sabía que el escenario estaba listo. La furia de los pasajeros, la valentía de Sofía, la indignación de Luis y doña Rosa, todo estaba alimentando la tormenta que ella había desatado. Carla Ramírez había cometido un error fatal, y el precio que pagaría sería más alto de lo que jamás imaginó. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre y quieres que la justicia triunfe, escribe "Justicia ahora" en los comentarios y comparte de dónde nos escuchas. Dale like si quieres que esta lección de karma llegue a todos los rincones. No te pierdas el capítulo final, porque el aterrizaje será explosivo. El avión comenzó su descenso, el zumbido de los motores llenando la cabina mientras los pasajeros se preparaban para el aterrizaje. Pero la tensión, que había crecido durante el vuelo, no disminuía. Al contrario, era como un volcán a punto de erupcionar. Ana María Torres, sentada en su estrecho asiento de clase económica, exudaba una calma que contrastaba con el caos que había desatado. Su rostro, sereno pero implacable, era el de una mujer que sabía que el telón estaba a punto de caer sobre Carla Ramírez, la azafata, cuya arrogancia y prejuicios habían encendido una furia colectiva. Los pasajeros, desde primera clase hasta económica, estaban al borde de sus asientos, sus murmullos cargados de indignación, sus miradas fijas en Ana María y en Carla, esperando el momento en que la justicia golpeara con toda su fuerza. Esto no era solo un vuelo, era un campo de batalla, y el desenlace prometía ser inolvidable. En la cabina de primera clase, Carla Ramírez se movía como un animal atrapado, sus manos temblando mientras intentaba mantener su fachada de profesionalismo. Pero las miradas de los pasajeros la atravesaban como dagas. Luis, el hombre que había alzado la voz en defensa de Ana María, no se contenía. «Esto es una vergüenza», exclamó, su voz resonando mientras señalaba a Carla. «Humillaste a una mujer inocente solo por tus prejuicios. Deberías estar avergonzada». Los pasajeros a su alrededor asintieron, algunos aplaudiendo, otros gritando «¡Justicia!», con una furia que hizo que Carla retrocediera.
Doña Rosa, con su bastón en mano, se puso de pie nuevamente, sus ojos brillando con una rabia contenida. «No solo la humillaste a ella», gritó, su voz temblando pero firme. «Nos humillaste a todos los que alguna vez hemos sentido que no pertenecemos por el color de nuestra piel». La cabina estalló en un coro de apoyo, los pasajeros de primera clase uniéndose al clamor, sus voces resonando como un trueno. Carla intentó ignorarlos, pero cada palabra era un golpe directo a su orgullo, que ya se desmoronaba como un castillo de naipes. En la cocina, Sofía, la joven azafata, observaba la escena con una mezcla de miedo y determinación. No podía seguir callada. Se acercó a Carla, su voz baja pero cargada de urgencia. «Carla, esto ya fue demasiado lejos. Tienes que disculparte ahora, antes de que aterricemos. ¿No ves lo que has causado?» Carla, con el rostro pálido y los labios apretados, la fulminó con la mirada. «No me digas qué hacer, Sofía», espetó, su voz quebrándose. «Hice lo que tenía que hacer. Esa mujer no pertenecía a primera clase, y nadie va a decirme lo contrario». Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma más que a Sofía. La joven azafata dio un paso atrás, su rostro reflejando decepción. «Estás equivocada, Carla», dijo, su voz más firme de lo que había sido en todo el vuelo. «Y cuando aterricemos, lo vas a entender de la peor manera». Las palabras de Sofía fueron como un presagio, y Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, el miedo comenzó a superar su arrogancia. En clase económica, Ana María permanecía inmóvil, su presencia como un faro en medio de la tormenta. Los pasajeros a su alrededor no podían apartar la mirada de ella. Su calma era magnética, casi sobrenatural, como si supiera exactamente cómo terminaría esta historia. La joven madre que antes le había hablado se inclinó nuevamente hacia ella, su voz temblando de admiración. «Señora, no sé cómo lo hace, pero usted tiene más fuerza que todos nosotros juntos. ¿Cómo puede estar tan tranquila después de lo que le hicieron?» Ana María le dedicó una sonrisa sutil, sus ojos brillando con una determinación que no necesitaba palabras. «Porque sé que la justicia siempre llega», respondió, su voz suave pero cargada de una autoridad que hizo que la joven se estremeciera. Luego, Ana María revisó su teléfono, donde un nuevo mensaje parpadeaba en la pantalla. «El equipo está listo en la puerta. Todo está preparado». Cerró el teléfono y lo guardó en su bolso, ajustando su postura con una elegancia que desmentía el caos a su alrededor. No necesitaba gritar ni pelear. Su poder estaba en su control, y cada segundo que pasaba apretaba más el nudo alrededor de Carla. Y entonces, la indignación alcanzó su punto más alto. En primera clase, el pasajero arrogante que había apoyado a Carla decidió volver a abrir la boca, incapaz de soportar el creciente clamor contra ella. «Todos ustedes están exagerando», gritó, levantándose de su asiento, con una sonrisa burlona. «La azafata solo estaba haciendo su trabajo. ¿Qué? ¿Ahora todos son defensores de los derechos? Esa mujer no parecía de primera clase, y punto». Sus palabras fueron como un relámpago en un cielo despejado, desencadenando una explosión de furia. Luis se puso de pie de un salto, su rostro rojo de rabia. «¡Cállate, racista!», rugió, dando un paso hacia él. «Tú y esa azafata son el problema, no ella». Los pasajeros estallaron en gritos de apoyo, algunos levantándose de sus asientos, otros grabando la escena con sus teléfonos. «¡Fuera con los prejuicios!», gritó una joven ejecutiva, sus ojos brillando con lágrimas de furia. Doña Rosa, temblando de indignación, apuntó su bastón hacia el pasajero. «Tú no sabes lo que es ser juzgado por tu piel», exclamó. «Pero te aseguro que esta mujer va a hacer que lo entiendas». El caos en la cabina era total, y Carla, atrapada en el centro, sintió que el mundo se le venía abajo. Intentó calmar a los pasajeros,
levantando las manos y pidiendo silencio, pero su voz se perdió en el tumulto. «Por favor, regresen a sus asientos», gritó, pero nadie la escuchó. Los pasajeros estaban hartos, sus voces un coro de indignación que resonaba en cada rincón del avión. Sofía, incapaz de soportar más, dio un paso adelante, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Basta, Carla», exclamó, enfrentándola frente a todos. «Tú causaste esto. Moviste a esa mujer sin ninguna razón, y ahora estás mintiendo para justificarte. Admite que te equivocaste». Los pasajeros aplaudieron a Sofía, sus gritos de «¡Bravo!» y «¡Dilo, Sofía!» resonando como un himno. Carla, por primera vez, no tuvo respuesta. Su rostro se descompuso, y por un momento pareció que iba a derrumbarse. Pero su orgullo, aunque tambaleante, seguía sosteniéndola. «No hice nada malo», murmuró, pero sus palabras eran apenas un susurro, ahogadas por el rugido de la cabina. En la cabina de mando, el capitán recibió otra llamada de la oficina ejecutiva, esta vez más urgente. «Capitán, la situación es crítica», dijo la voz al otro lado. «Ana María Torres ha presentado una queja formal, y la junta directiva ya está al tanto. Necesitamos un informe completo, y la azafata responsable debe ser retirada del servicio de inmediato. Esto no puede esperar». El capitán colgó, su rostro endurecido. Sabía que el aterrizaje marcaría el fin de la carrera de Carla, y aunque sentía una punzada de lástima, también sabía que ella se lo había buscado. Llamó al intercomunicador y ordenó a Carla presentarse en la cabina una vez más. Cuando ella llegó, su rostro estaba pálido, sus manos temblando. «Carla, esto es serio», dijo el capitán, su voz fría como el acero. «La pasajera que moviste es una de las personas más importantes de esta aerolínea. Lo que hiciste fue una violación grave de nuestras políticas, y las consecuencias serán inmediatas. Prepárate para rendir cuentas cuando aterricemos». Carla intentó protestar, pero el capitán levantó una mano. «No quiero excusas. Esto es más grande que tú». Cuando el avión tocó tierra, el impacto fue más que físico. La cabina estalló en un murmullo febril, los pasajeros preparándose para desembarcar, pero sus ojos seguían fijos en Ana María y Carla. Ana María, con una calma que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, se levantó de su asiento, ajustó su blazer y avanzó por el pasillo, con una elegancia que silenciaba a todos. Los pasajeros la observaban con una mezcla de admiración y reverencia, algunos susurrando «Esa es ella», mientras grababan con sus teléfonos. Luis se acercó a ella, su voz baja pero llena de respeto. «Señora, lo que le hicieron fue una injusticia. Espero que esta aerolínea haga lo correcto». Ana María le dedicó una sonrisa breve pero sincera. «Lo harán», respondió, su voz cargada de una certeza que hizo que Luis se estremeciera. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano. «Eres una reina», dijo, su voz temblando. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Ana María apretó su mano suavemente. «Gracias», dijo simplemente, pero sus ojos prometían que esto no terminaría con una simple disculpa. Carla, estacionada cerca de la salida en primera clase, sentía que el mundo se le venía encima. Cada «gracias por volar con nosotros» que pronunciaba era como un peso más en su pecho. Los pasajeros la miraban con desdén, algunos ignorándola por completo, otros murmurando comentarios mordaces mientras pasaban. El pasajero arrogante, ahora silenciado por la furia colectiva, bajó la cabeza y salió rápidamente, incapaz de soportar las miradas acusadoras. Cuando Ana María se acercó a la salida, el tiempo pareció detenerse. Carla intentó mirarla a los ojos, pero la intensidad de la mirada de Ana María la obligó a bajar la vista.
Gracias por volar con nosotros, murmuró Carla, su voz temblando. Ana María se detuvo, su presencia imponente llenando el espacio. Hablaremos muy pronto, dijo, su tono tranquilo pero cargado de una promesa que hizo que Carla sintiera un escalofrío. Sin esperar respuesta, Ana María salió al puente de desembarque, dejando a Carla congelada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se desmayaría. Y entonces, el karma golpeó con fuerza. En la terminal, Ana María fue recibida por un equipo de ejecutivos de la aerolínea, sus rostros serios y sus movimientos rápidos. Una mujer de traje impecable, con una carpeta en la mano, se acercó a ella. «Señora Torres, gracias por su paciencia», dijo, su tono respetuoso pero tenso. «Estamos aquí para abordar la situación que reportó. Le aseguramos que se manejará con la seriedad que merece». Ana María le entregó la carpeta que había llevado consigo durante el vuelo. «Esto contiene mi declaración formal y los mensajes que envié durante el vuelo», dijo, su voz firme. «Espero un seguimiento detallado en una semana. No hay lugar para este tipo de comportamiento en su organización». La ejecutiva asintió, su expresión grave. «Tiene mi palabra, señora Torres». Mientras Ana María se alejaba, los pasajeros que desembarcaban la observaban con admiración, algunos aplaudiendo discretamente, otros grabando la escena para compartirla en redes sociales. La terminal era un hervidero de actividad, pero Ana María se movía con una calma que era casi regia, como si supiera que había ganado mucho más que una batalla personal. De vuelta en el avión, Carla estaba al borde del colapso. El capitán salió de la cabina, su expresión severa. «Carla, quédate en el avión», ordenó. «El equipo de tierra necesita hablar contigo ahora». Carla sintió que sus piernas cedían. «¿El equipo de tierra?», balbuceó, su voz quebrándose. «Pensé que esto se resolvería después». El capitán negó con la cabeza. «La oficina ejecutiva quiere esto resuelto de inmediato. Esto no es un malentendido, Carla, es un desastre, y tú lo causaste». Antes de que pudiera responder, 2 oficiales de seguridad de la aerolínea subieron al avión, sus uniformes impecables y sus rostros inexpresivos. «¿Es usted Carla Ramírez?», preguntó uno de ellos, su tono neutro pero firme. Carla asintió, incapaz de hablar. «Necesitamos hablar sobre el incidente con una pasajera de primera clase. Síganos, por favor». Los pasajeros que aún estaban en la cabina observaron la escena, algunos susurrando, otros grabando con sus teléfonos. «Se lo merece», gritó un hombre desde el fondo, y los demás estallaron en aplausos. En la cocina, los oficiales comenzaron a interrogar a Carla. «¿Es cierto que movió a una pasajera de primera clase a económica sin verificar su boleto?», preguntó uno de ellos, sacando una libreta. Carla tragó saliva, su voz apenas audible. «Pensé que había un error», murmuró. El oficial alzó una ceja. «¿Un error? ¿Basado en qué? ¿En su instinto?». Las palabras eran como un puñal, y Carla sintió que el aire se le escapaba. No sabía quién era. Intentó explicar, pero el oficial la cortó. «No importa quién era. Hiciste una suposición discriminatoria que humilló a una pasajera frente a todos. Eso no solo viola las políticas de la aerolínea, sino que es inaceptable en cualquier nivel». Carla sintió que el mundo se derrumbaba. «Estás suspendida de tus funciones, efectivo inmediatamente», continuó el oficial. «Se te notificará sobre una audiencia disciplinaria en los próximos días. Prepárate». Carla asintió, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Cuando los oficiales se fueron, se desplomó contra el mostrador, su cuerpo temblando. Sofía, desde la distancia, la observó con una mezcla de lástima y decepción. «Te lo dije, Carla», murmuró, antes de salir del avión. Mientras Carla enfrentaba las consecuencias de sus acciones, Ana María estaba en la terminal, rodeada por los ejecutivos que seguían disculpándose.
Pero ella no estaba interesada en sus palabras. Quería acción. «Esto no es solo sobre mí», dijo, su voz resonando con una autoridad que silenciaba a todos. «Es sobre cada persona que ha sido juzgada por su apariencia, por su piel, por no encajar en los prejuicios de alguien más. Espero que esta aerolínea tome esto como una oportunidad para cambiar, no solo para castigar». Los ejecutivos asintieron, claramente intimidados por su presencia. Ana María se alejó, su cabeza en alto, sabiendo que había plantado una semilla de cambio. Los pasajeros que la vieron salir aplaudieron, sus voces resonando en la terminal como un eco de justicia. «Eso es una reina», gritó una mujer joven, y los demás se unieron, sus aplausos llenando el aire. Carla, aún en el avión, sintió que el peso de su error la aplastaba. Todo lo que había trabajado, su carrera, su orgullo, se desmoronaba ante sus ojos. Pero más allá de la suspensión, más allá de la audiencia disciplinaria que la esperaba, lo que más le dolía era la certeza de que había sido su propia arrogancia la que la había llevado a este punto. Mientras recogía sus cosas y salía del avión, los murmullos de los pasajeros la siguieron como una sombra. «Se lo buscó», susurró uno. «Eso pasa cuando juzgas a alguien sin saber», dijo otro. Carla mantuvo la cabeza baja, incapaz de enfrentar las miradas. Cuando pasó por la terminal, vio a Ana María a lo lejos, rodeada de ejecutivos, su presencia imponente. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Carla sintió el peso de su error como nunca antes. Ana María no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada lo decía todo. La justicia había llegado, y Carla nunca lo olvidaría. Si esta historia te hizo hervir la sangre, y quieres que la justicia siga triunfando, escribe «Justicia para todos» en los comentarios y comparte de dónde nos escuchas. Dale like si quieres que esta historia inspire cambios reales en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje, y no olvides suscribirte para más historias que te harán gritar por justicia. La historia de Ana María Torres, una mujer poderosa y accionista de una aerolínea, humillada por la azafata Carla Ramírez en un vuelo, es mucho más que un relato de conflicto a 30.000 pies de altura. Es un espejo que refleja las fallas humanas, los prejuicios arraigados y el poder transformador de la justicia. Esta narrativa, cargada de indignación, nos confronta con verdades incómodas sobre cómo tratamos a los demás y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones en la vida cotidiana. A través de la furia colectiva de los pasajeros, la calma estratégica de Ana María y el colapso de Carla, esta historia nos deja lecciones profundas que podemos aplicar para ser mejores personas y construir una sociedad más justa. Permítanme compartir mis sentimientos y las enseñanzas que esta experiencia nos ofrece, con la esperanza de que nos inspire a actuar con empatía, responsabilidad y valentía. Desde el primer momento, esta historia me golpeó con una mezcla de rabia y admiración. La rabia surgió al ver cómo Carla, movida por un prejuicio descarado, humilló a Ana María frente a todos, basándose únicamente en suposiciones racistas sobre quién pertenece a primera clase. Es una escena que hiere porque es demasiado real. En nuestra cultura latinoamericana, donde la diversidad es un pilar, pero el racismo y el clasismo aún persisten, esta injusticia resuena profundamente. ¿Cuántas veces hemos visto o incluso participado, consciente o inconscientemente, en juicios basados en la apariencia? La arrogancia de Carla, su negativa a admitir su error, me hizo hervir la sangre, porque representa esa ceguera que nos lleva a tratar a otros como inferiores sin siquiera cuestionarnos. Pero, al mismo tiempo, la calma de Ana María me llenó de admiración. Su compostura, su estrategia silenciosa, su capacidad para transformar una humillación en un momento de cambio, son un recordatorio de que el poder verdadero no siempre grita,
A veces, espera, calcula y actúa con precisión. La furia colectiva de los pasajeros, liderada por figuras como Luis y Doña Rosa, también me conmovió. Sus voces, alzándose contra la injusticia, reflejan el espíritu de comunidad que tanto valoramos en América Latina. En nuestras culturas, donde la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales, esta reacción colectiva es un recordatorio de que el cambio comienza cuando nos unimos para exigir lo correcto. Me hizo pensar en los momentos en que he sido testigo de injusticias en mi propia vida, en el trabajo, en la calle, en una conversación casual donde alguien es juzgado por su piel, su ropa o su acento. ¿He hablado como Luis? ¿He alzado la voz como Doña Rosa? Esta historia me desafía a no quedarme callado, a no ser cómplice del silencio que permite que los prejuicios prosperen. Una de las lecciones más poderosas de esta historia es la importancia de la autorreflexión. Carla no solo cometió un error al mover a Ana María, lo agravó al aferrarse a su orgullo, negándose a reconocer su prejuicio. Esto me lleva a preguntarme, ¿cuántas veces he actuado por instinto, sin cuestionar mis motivos? En nuestra vida diaria, es fácil caer en juicios rápidos. Esa persona no parece de cierto lugar. Ese colega no encaja en un rol. Ese vecino no merece respeto. Pero esta historia nos enseña que esos instintos a menudo están contaminados por prejuicios que ni siquiera reconocemos. Aplicar esta lección significa tomarnos un momento para mirar dentro de nosotros, para preguntarnos por qué pensamos de cierta manera y cómo nuestras acciones afectan a otros. En un mundo donde las primeras impresiones suelen dictar nuestras interacciones, esta pausa reflexiva puede marcar la diferencia entre herir y sanar. Otro aprendizaje clave es el poder de la responsabilidad. Ana María no buscó venganza, buscó rendición de cuentas. Su calma no era pasividad, sino estrategia. En nuestra cultura, donde a veces el orgullo personal puede nublar el juicio, la decisión de Ana María de canalizar su indignación hacia un cambio estructural es inspiradora. Me hace pensar en cómo manejamos las ofensas en nuestra vida. ¿Buscamos revancha o justicia? ¿Nos quejamos en privado o tomamos acciones para corregir lo que está mal? En mi vida, esto se traduce en ser más proactivo. Si veo una injusticia en mi trabajo, en mi comunidad o incluso en mi familia, debo actuar, no solo sentir. Esto podría significar hablar con un superior sobre una política injusta, apoyar a un amigo que ha sido discriminado o educarme sobre los prejuicios que aún persisten en nuestra sociedad. La valentía de Sofía, la joven azafata que confrontó a Carla, también me marcó profundamente. En nuestra cultura latinoamericana, donde el respeto a la autoridad a veces nos silencia, Sofía representa la chispa de cambio que surge cuando alguien joven decide alzar la voz. Su decisión de enfrentarse a Carla, a pesar del riesgo, me recuerda que no necesitamos ser los más poderosos para hacer una diferencia. En mi vida, esto significa no tener miedo de desafiar lo que está mal, incluso si estoy en minoría. Puede ser tan simple como corregir un comentario racista en una reunión familiar o cuestionar una decisión injusta en el trabajo. Sofía nos enseña que el cambio comienza con pequeños actos de valentía, y eso es algo que todos podemos aplicar. Finalmente, esta historia me dejó con una lección sobre el impacto de nuestras acciones. Carla perdió su trabajo, pero más que eso, perdió su credibilidad, su orgullo y la oportunidad de ser mejor. Su caída no fue solo un castigo, fue una oportunidad perdida para aprender antes de que fuera demasiado tarde. Esto me hace reflexionar sobre cómo mis decisiones, incluso las pequeñas, pueden tener consecuencias duraderas. En mi vida diaria, esto significa tratar a cada persona con respeto, sin importar su apariencia o su posición. Significa escuchar antes de juzgar, aprender antes de asumir y actuar con empatía siempre. En nuestra cultura,
donde la comunidad y la familia son el corazón de nuestra identidad, esta lección es aún más relevante. Cada interacción es una oportunidad para construir puentes, no muros. Aplicar estas lecciones en la vida cotidiana no es fácil, pero es necesario. En un mundo donde los prejuicios aún dividen, esta historia nos llama a ser como Ana María, fuertes, estratégicos y comprometidos con la justicia. Nos desafía a ser como Luis y Doña Rosa, alzando la voz por los que son silenciados, y nos inspira a ser como Sofía, valientes incluso cuando enfrentamos oposición. En mi vida, esto significa educarme constantemente sobre las experiencias de otros, escuchar con humildad y actuar con propósito. Significa reconocer que el cambio comienza conmigo, en las pequeñas decisiones que tomo cada día, cómo trato a un extraño, cómo respondo a una injusticia, cómo elijo crecer. Esta historia no es solo un relato de un vuelo, es un llamado a la acción. Nos recuerda que el racismo, el clasismo y los prejuicios no son solo problemas de otros, son desafíos que todos enfrentamos. Al reflexionar sobre esta narrativa, me siento motivado a ser más consciente, más valiente y más responsable. Espero que tú, que escuchas esta historia, también sientas ese fuego, que te inspires a cuestionar tus propios prejuicios, a alzar la voz contra la injusticia y a tratar a cada persona con la dignidad que merece. Porque, como nos enseña Ana María, la justicia no siempre llega sola. A veces, debemos construirla juntos. Si esta historia te ha encendido el alma y quieres que el mundo escuche este mensaje de justicia, dale like, comparte este video y escribe "Justicia para todos" en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar y actuar. Hagamos que este cambio resuene en cada rincón de nuestra comunidad.